Mi nombre es Juliana Marín y yo soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y trabajo en la unidad de quemados de la Fundación Santa Fe. Y habitualmente este es un tema con el cual los médicos y el personal de salud a menudo se sienten incómodos debido a la escasa literatura, la falta de recomendaciones sistemáticas y que la mayor parte de la práctica clínica se basa en opiniones de expertos y estudios observacionales. Para comenzar, vamos a revisar unas definiciones. La electricidad es el movimiento de electrones en un gradiente de alto a bajo potencial. Y el voltaje es la energía necesaria para hacer posible el trayecto de una carga entre dos puntos. Por lo que tenemos estas definiciones de alto voltaje por encima de 1000 voltios y bajo voltaje por debajo de 1000 voltios. Sin embargo, hay una literatura reciente norteamericana que bajó este umbral a los 600 voltios. También es importante, dentro de las quemadoras eléctricas se incluye el rayo, que es una descarga eléctrica de alta tensión y amperaje, pero de una corta duración. Sin embargo, se asocia a una alta mortalidad debido a que la corriente pasa de manera masiva y unidireccional y se dirige al suelo atravesando el cuerpo. En cuanto a la corriente, de total de electrones que descienden por gradiente por unidad de tiempo, y la corriente puede ser continua o alterna. La corriente continua es una corriente que se mantiene en el polo positivo, es la que encontramos en los cables de alta tensión y en las baterías de los automóviles. La corriente alterna se caracteriza porque oscila entre el polo positivo y el polo negativo y cambia de sentido aproximadamente 50 a 60 veces por segundo en los sitios de trabajo. Entonces, si estamos ante un mismo voltaje con corriente continua y corriente alterna, la corriente alterna es 3 a 5 veces más dañina porque esta corriente produce contracción tetánica e impide que las víctimas se liberen. En cuanto a los efectos fisiológicos de la corriente, quiero destacarles acá que cuando tenemos alrededor de 22 miliamperios, el 99% de los adultos no van a lograr liberarse de esa corriente. Y a partir de esto podemos tener alrededor de los 20 y 50 miliamperios tetania o paro respiratorio y entre los 50 y 100 fibrilación ventricular. Otro concepto importante es la resistencia, y la resistencia se refiere a la oposición que genera un tejido al paso de la corriente a través de sí mismo. Entonces tenemos nervios, vasos sanguíneos y músculos que tienen una resistencia alrededor de 1500 ohms. Esta resistencia es baja, pero los vuelve unos muy buenos conductores de la electricidad. Es lo más probable que durante una exposición eléctrica estos sean los primeros afectados. Es tanto que los nervios pueden tener parestesias y paresias sin que ustedes vean a nivel cutáneo un daño evidente. Si la corriente atraviesa el tórax, puede interferir con las señales neurológicas de los sistemas respiratorio y sistema cardíaco y pueden provocar apnea y asistolia en los pacientes. La piel tiene una resistencia intermedia que es alrededor de 5000 ohms, pero esto tiene que ser con condiciones normales, una piel seca y sana. Si estamos enfrentados a una piel que tenga ya alguna herida o una piel que sea húmeda, esto aumenta la posibilidad de la transmisión de la energía y se disminuye su resistencia aproximadamente a unos 1000 ohms. Y hay tejidos como la grasa, están los tendones y el hueso que tienen una alta resistencia, aproximadamente 900.000 ohms, pero lo que hace esto es que el calor que se genera por la corriente eléctrica hace daño a los tejidos circundantes y esto se da por la ley de Joule, que explica el fenómeno que les digo en el hueso y en la grasa. También es importante conocer la ley de Ohm, que se refiere a que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. Vamos a empezar revisando algo de epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras eléctricas constituyen un problema de salud público representando aproximadamente 180.000 muertes al año, representan 4 a 6.5% de ingresos en las unidades de quemados en países desarrollados y hasta el 27% en países en vías de desarrollo. La distribución es bimodal. Niños menores de 6 años tienen un pico y adultos jóvenes que son en los que están en edad laboral. Se presenta sobre todo en el género masculino, en un 91%, hay una relación de 9 a 1 entre hombres y mujeres,
Y en Colombia hay un estudio descriptivo que nos dice que hay una relación entre 20 hombres por una mujer. El 20% de las lesiones por quemadura eléctrica ocurren en niños y estas son en su mayoría bajo voltaje en población infantil y se dan porque muerden los cables que están conectados en la casa, meten juguetes, meten tenedores en los tomacorrientes y así se producen las quemaduras en esta población. El 75% de las quemaduras restantes eléctricas son de alto voltaje y tienen una relación directa con el trabajo. El 50% van a ser porque tienen un contacto directo con las líneas eléctricas, el 25% van a ser porque tienen herramientas y máquinas en mal estado y el 25% adicional es por la falta de suministro de elementos de protección laboral o por el uso inadecuado. Dentro de las otras también se han reportado casos con fines suicidas o homicidas, pero pues son muchísimo menos frecuentes de lo que les he mencionado. En cuanto a la epidemiología que tenemos en este hospital, la mayoría de nuestros ingresos de pacientes quemados en general, el 86% corresponden a hombres y el 50% se encuentra entre la población entre 26 y 54 años. La mayoría de nuestros ingresos, que corresponden a un 44%, corresponden a quemaduras eléctricas. La corriente eléctrica tiene el potencial de dañar a través de 3 mecanismos. Entonces, el primer mecanismo es una lesión causada por el flujo de corriente y esta es originada por el trayecto de la corriente eléctrica entre dos puntos orgánicos donde se incluye el cuerpo humano dentro del circuito eléctrico. La segunda manera es una lesión por arco cuando la corriente pasa de la fuente a un objeto y en este caso la persona no está en contacto directo con la corriente, sin embargo se genera un arco que puede ser a través del aire. Y la tercera es que se genere una lesión por llama, que se haga un incendio, se prenda la ropa del paciente o se prenda algo de material que esté en el entorno local. Aquí tenemos entonces ejemplos de cada una de estas. La lesión causada por el flujo corriente, entonces es contacto directo. Aquí vemos claramente que el sitio de entrada es la mano. Siempre en estas, en general, hay un sitio de entrada, un sitio de salida y en su recorrido el daño es principalmente térmico. La magnitud, la duración y la frecuencia de la corriente eléctrica son los que van a determinar la extensión y la gravedad de esta quemadura. Tenemos aquí un ejemplo de lesión por arco cuando la corriente pasa de la fuente a un objeto. Y resulta que cuando se generan lesiones por arco, las temperaturas pueden subir hasta 3.000 a 10.000 grados centígrados. Esta paciente estaba en un cuarto donde estaba el módulo de la electricidad, ella no lo estaba tocando, pero tenía una cadena como de acero. Entonces aquí pueden observar que la quemadura ingresó por el cuello, este fue el sitio de entrada y el sitio de salida fue aquí en la región glútea. Estas quemaduras se caracterizan porque ustedes van a ver como un compromiso cutáneo un poco más extenso. El tercer mecanismo está la lesión por llama, que está causada por la ignición del material en el entorno local y termina generando una quemadura que es térmica. Aquí tenemos también cómo se presentan las lesiones por rayo, entonces se producen las figuras de Lichtenberg, pueden aparecer sobre la piel y son rojizas, tienen patrones de lecho, esto puede durar horas, se puede durar días, es los signos que encuentran los médicos legistas cuando hacen una necropsia y determinan que fue una muerte por rayo. Cuando se sufre una quemadura eléctrica y el paciente muere en el sitio, esto se conoce como electrocución y esto es debido a dos causas principalmente. Una es que se produzca tetania de los músculos respiratorios y se produzca el consiguiente paro cardíaco hipóxico. Y la otra es que se produzca una arritmia ventricular o una sistolia. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes en el hospital, debemos hacer pues una historia clínica general, pero debemos incluir muchísimas cosas adicionales, como cuáles. ¿Cuál es la fuente de electricidad? ¿Cuál fue la cantidad de voltaje de la fuente? Y este es un dato que nos pueden dar claramente las personas que vienen en accidentes laborales. Ellos saben qué voltaje estaban manipulando.
cuál fue la ubicación del contacto, por dónde entró la quemadura, si el contacto entró por la mano, si entró por la cabeza, si ellos le dicen, no, es que yo estaba en un andamio, estaba sosteniendo una vara y la vara tuvo contacto con el cable de alta tensión y ahí fue que me quemé. ¿Cuál fue la duración del contacto? Si lo pueden establecer en tiempo. A veces la víctima no, pero si hay otras personas acompañándolo, nos pueden dar esa información. Si hay impulso del paciente desde el lugar del contacto inicial. Entonces, esto es muy importante. Si hay alguien trabajando en líneas de alta tensión y, digamos, de manera legal con una empresa, pues tienen una línea de vida. Entonces, resulta que esta corriente los expulsa. Ellos pueden quedar inconscientes, quedan colgando y quienes lo rescatan son sus compañeros. Pero si es una persona que está robando energía, que es un caso que se puede ver en nuestro país, y esta corriente lo impulsa, pues puede tener una caída desde 10, 15 metros y tener traumas asociados. Es importante conocer esto para tener unas sospechas de qué otros traumas podemos tener. También si tuvo una pérdida del conocimiento, y en este caso va a ser importante hacer una tomografía. Si el paciente tuvo inicialmente una arritmia y tuvo atención, digamos, por personal paramédico, si necesitó en el sitio de los hechos, necesitó algún tipo de cardioversión, o tal vez si necesitó desfibrilación, si necesitó reanimación. Este otro punto tiene el paciente inflamación de las vías respiratorias o dificultad para respirar. Resulta que cuando pensamos en este tipo de quemaduras, pues muchas se producen al aire libre y aquí no habría tanto problema, pero otras se pueden producir al interior de una empresa y si se genera ignición, si se genera llama, ahí puede haber quemadura de la vía aérea. Entonces, siempre es importante saber en qué entorno se produjo la quemadura para tener la sospecha. Un signo fidedigno de que alguien tiene quemadura de la vía aérea es un paciente que se presente con estridor. Hay otros que pueden ser sospechosos como el esputo carbonáceo o que tenga quemadura de vibrisas, pues las cejas. No todos los pacientes que tienen quemadura en la cara tienen quemadura de la vía aérea. Si ustedes tienen alguna duda, uno puede hacer una laringoscopia indirecta y con esto establecer si hay compromiso de la vía aérea. También establecer si el paciente tiene áreas específicas de sensibilidad muscular y si tiene áreas específicas de entumecimiento o debilidad, por lo que les expliqué previamente de que estos pacientes pueden desarrollar neuropatías donde ni siquiera tienen lesiones visibles, sino principalmente por extremidades por donde se transporte la corriente. Acá tenemos una división entre los efectos que puede causar la quemadura de bajo voltaje versus la de alto voltaje. Y digamos que las de bajo voltaje pueden ser más superficiales, en general no causan arritmias tardías, generalmente ocurren con corriente alterna, la rhabdomiolisis es poco común, el trauma secundario es poco común, excepto, digamos, si el contacto es prolongado. Cuando hay tetania, los pacientes se quedan sin poder liberarse. Esto puede causar contracciones musculares tan fuertes que puedan hacer traumas ortopédicos como fracturas. Y podemos también tener paro cardíaco y fibrilación ventricular. En cuanto a las de alto voltaje, entonces estas pueden ser más profundas, pueden estar ocultas, pueden hacer, hay pocos casos reportados de arritmias tardías, pero los hay. Puede ser con corriente alterna, corriente continua, la rhabdomiolisis es más común. También puede haber trauma secundario, puede haber traumas asociados pues, a la liberación y lo mismo de arritmias, puede haber sistolia y puede haber trombosis a nivel coronario. Dentro del examen físico, entonces es importante mirar las vías de entrada y de salida y sospechar qué estructuras internas pueden haber estado involucradas. Todo paciente quemado eléctrico de entrada, primero hay que tratarlo como un paciente traumatizado. La extensión de la lesión debajo de la quemadura eléctrica a menudo se subestima. Entonces aquí tenemos una quemadura eléctrica que entró por mano y sale por pie. Y si ustedes miran esta lesión, cuando es llevado a cirugía, pues miren la profundidad de la extensión, es bastante diferente a lo que uno ve inicialmente. Es importante dentro de la historia clínica también establecer cuál es el posible sitio de entrada y de salida, también para sospechar cuáles son los órganos que pueden estar afectados. Entonces, el recorrido de la corriente a través del cuerpo puede ser mano-mano, mano-pie, mano y aquí la cabeza. Digamos que el sitio más frecuente de entrada de las quemaduras eléctricas son las manos y el segundo es la cabeza. Puede ser
mano al pie contralateral y deben sospechar lesión miocárdica, o puede ser de la cabeza bajando por todo el cuerpo, que es como lo más frecuente que ocurre en un rayo. Vamos a ver por sistemas cuáles son los efectos de la quemadura eléctrica. Entonces, vamos a empezar por el sistema cardiovascular. Digamos que la principal preocupación en un individuo que uno tiene aparentemente estable después de estar en una descarga eléctrica es la aparición de arritmias cardíacas y que estas vayan a ser tardías. Entonces, es definir cuánto tiempo necesitan realmente estos pacientes de monitorización. Y cuando hablamos de qué tipo de arritmias pueden hacer estos pacientes, pues les digo que todas. Un paciente se puede presentar con lo más catastrófico, que sería la sistolia, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, que son generalmente las víctimas de electrocución y que mueren en el sitio de los hechos, pero el paciente nos puede llegar con una fibrilación auricular, con una taquicardia auricular, ritmos de la unión, taquicardia supraventricular, bloqueo de primer y segundo grado, latidos ventriculares prematuros, anomalías del segmento ST que pueden ser evidentes y generalmente se resuelven en forma espontánea, y puede haber infarto de miocardio que se puede causar por espasmo o por trombosis de la arteria coronaria. Entonces, el primer mensaje es que todos los pacientes que tengan una lesión eléctrica independiente del voltaje deben tener un electrocardiograma inicial. La mayoría de los autores recomiendan un tiempo de monitoreo durante al menos 24 horas posteriores a la lesión, pero vamos a ver que hay ciertos factores de riesgos para sospechar que los pacientes puedan hacer una arritmia más tardía. No hay un estudio clínicamente significativo sobre la utilidad de troponina. Sin embargo, la recomendación es tomar troponina al ingreso y se puede hacer una monitorización 12 horas después. Si tienen un aumento significativo de la troponina, vale la pena pedir un ecocardiograma. Aquí tenemos entonces un paciente víctima de una quemadura por alto voltaje, donde vemos que hace una prolongación del QT y que también tiene después taquicardia sinusal y unos latidos ventriculares prematuros. Tiene acá una resonancia magnética donde lo que uno ve es un extenso realce subepicárdico de ambos ventrículos, y esto es compatible con una fibrosis miocárdica no isquémica que es causada por el alto voltaje. ¿Qué otras cosas pueden hacer daño a nivel cardiovascular? Entonces, uno, la disminución del flujo a nivel de las coronarias por hipotensión, y esto es por el choque del gran quemado, que inicialmente se presenta con hipotensión. Puede haber también contusión miocárdica, espasmo coronario, trombos, injuria miocárdica directa por daño electrotérmico y liberación también de catecolaminas a la circulación. Entonces, los pacientes que están en riesgo de una arritmia cardíaca grave son los pacientes que tengan un antecedente ya establecido de una enfermedad cardíaca, que sean víctimas de una exposición a alto voltaje mayor de 600 voltios, que hayan tenido una pérdida inicial del conocimiento y que cuando ingresen tengan un electro inicial que se considere anormal. En cuanto a la troponina, pues ya les dije que no hay consenso. En diferentes estudios son diferentes las recomendaciones. Aquí en el Journal Europeo del Corazón sugiere troponina y seguimiento cuando hay elevación, aunque aclara que no hay estudios significativos. Otros estudios no lo recomiendan debido a la evaluación y otros no mencionan una utilidad de marcadores biológicos. Sin embargo, aquí les traigo un estudio que hicieron en un servicio de urgencias. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, se hizo durante 15 años, incluyó niños, adultos. Esto fue en hospitales franceses. Y lo que hicieron ellos es que querían ver si lograban conformar un grupo de pacientes de bajo riesgo que ellos pudieran dar de alta rápidamente, de una forma segura, y pacientes que estuvieran dentro de alto riesgo que tuvieran que monitorizar. Entonces hacían una troponina inicial y veían si había elevación de troponina con el fin de predecir si podían presentarse eventos cardíacos adversos mayores. ¿Cuáles eran estos eventos? Tener un infarto, un MINOCA, una miocarditis, un síndrome de Takotsubo, una taquicardia ventricular sostenida, una fibrilación ventricular o incluso un paro cardíaco. Este estudio no incluyó a los pacientes con traumatismo mayor ni en las quemaduras graves, pues porque estos pacientes ingresaban directamente a la UCI. Entonces la idea es que ellos hicieran pues como este tamizaje en urgencias.
que encontraron. Entonces, miren aquí, con la clasificación inicial de riesgo, como la vimos ahorita, los pacientes quedaban en bajo riesgo, 573 pacientes, 0 pacientes presentaron un evento cardiovascular mayor. Y en los pacientes de alto riesgo quedaron 181, 6 pacientes lo presentaron. En cuanto a la troponina, si la troponina era negativa, fue negativa en 508, solo un paciente presentó un evento cardiovascular, y si era positiva, que fue en 19, 5 pacientes lo presentaron. Entonces, digamos que esto permite pacientes que estén en el servicio de urgencias, que no tengan las características de alto riesgo ya mencionadas, pensar en hacer una alta temprana si no tienen otras causas extracardíacas que indiquen hospitalización. Sin embargo, quiero decirles que los pacientes que tienen quemadura eléctrica siempre deben ir a una unidad de quemados porque hace parte de los criterios de ingreso a unidad de quemados y de quemaduras mayores. Entonces, aquí está otra vez, shock eléctrico, paciente que pierde la conciencia, que tiene una arritmia, que tiene contacto con alto voltaje, un electro de entrada normal y tiene un incremento significativo de la troponina, hospitalizar en UCI, monitorizar por 24 horas y si encuentran anomalías, pues mirar si se indica un ecocardiograma, una resonancia o un cateterismo, según sea el caso. Si esta víctima no tiene ninguno de estos factores, pero está en embarazo, es importante hacer un monitoreo fetal cardíaco. Y si no tiene ninguna causa extracardíaca que requiera hospitalización, pues se podría dar alta para la casa, digamos, con tranquilidad. En cuanto al sistema respiratorio, lo que se puede producir es completamente diverso, empezando por el paro respiratorio que les expliqué, que se producía también por los efectos de la corriente sobre el centro respiratorio o sobre los músculos respiratorios y del diafragma directamente por tetania. Si hay signos de inflamación progresiva de las vías respiratorias, considerar asegurar la vía aérea. Si tenemos sospecha de compromiso de quemadura por la vía aérea, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y también podemos tener hemotórax, contusión pulmonar, lesión pulmonar aguda, hemorragia pulmonar, y todo esto puede ser por lesiones contusas o por daño pulmonar directo. Los hallazgos tardíos a nivel pulmonar en estos pacientes van a ser derrame pleural, neumonitis y neumonía que empieza a presentarse a la semana de exposición, más o menos como todas las infecciones en los quemados deben empezar a considerarse en la primera semana. Esta es la fotografía de un paciente que consultó a otra institución. Esta es la fotografía inicial, cómo llegó allá. Miren ustedes que no le ven nada de mala cara. Esto es una víctima de quemadura eléctrica de alto voltaje. Y aquí les tengo la foto, pues ya cuando está en salas de cirugía en este hospital. Aquí llegó 24 horas después, pero lo que les quiero mostrar es el gran edema facial que tenía. Este paciente tenía quemadura de la vía aérea también, por ignición, pero no se sospechó en el sitio inicial. Aquí tuvimos que hacer traqueostomía. Lo otro que les quiero mostrar es, digamos, el signo del iceberg. Entonces, lo que uno ve en una quemadura eléctrica no es necesariamente el compromiso que hay debajo. Este paciente, cuando salió de cirugía, esto fue todo lo que tuvieron que explorar durante la cirugía. El compromiso renal. En cuanto al compromiso renal, entonces, el daño renal se produce pues, por el daño muscular con la disolución de la fibra del músculo esquelético, y la rhabdomiolisis lo que hace es que haya secuestro de líquido muscular, vasoconstricción intrarrenal y la liberación de componentes intracelulares tóxicos a la circulación sistémica. Esto hace que se haga una lesión oxidativa, inflamatoria, y todo esto termine en una lesión renal aguda. Entonces, ¿cuándo van a sospechar ustedes que hay rhabdomiolisis? Pueden medir mioglobina o niveles de CPK, lo que tengan a disposición, no tienen que ser los dos. Si tienen mioglobina, cuando estén en valores por 1.500 a 3.000 nanogramos por mililitro y niveles de CPK por encima de 5.000, ustedes pueden hacer un diagnóstico de rhabdomiolisis, o si tienen una orina así, pues claramente lo pueden hacer. Si tienen dudas, si no tienen cómo medirlo, pueden utilizar la tirilla de orina que les pinta, digamos, hemoglobina, y esta es una manera pues de tener una sospecha. ¿Cuál es el tratamiento de la rhabdomiolisis? La reanimación con líquidos intravenosos para corregir la hipovolemia y la acidosis. Y este es el pilar fundamental, la reanimación con cristaloides, buscando tener un gasto urinario entre 1 a 12 c/kg/hora. Hay algunos autores que favorecen el uso de bicarbonato, sin embargo, pues no tiene ningún beneficio por encima de utilizar solución salina sola.
Sin embargo, si ya tienen pH urinario por encima de 6.5. Sin embargo, si ustedes ya tienen un paciente con un gasto urinario adecuado, con la reanimación con cristaloides y ven que sus niveles de CPK se mantienen elevados, pues es una opción que pueden utilizar, alcalinizar la orina, un miliequivalente por kilo hora y estar midiendo el pH urinario cada 8 horas. También se han descrito estrategias como el manitol, pero definitivamente no tiene ningún beneficio adicional y no se recomienda en pacientes que tienen lesión renal aguda. Aquí les quise traer este estudio, lo que muestra, compararon es si medían los niveles de CPK al ingreso y si medían la mioglobina con los días o el tiempo de haberse producido la quemadura. Y lo que les quiero mostrar es que la mioglobina sí estaba inicialmente elevada, pero la CPK, su elevación fue al segundo o al tercer día. Entonces, por lo tanto, la CPK en el momento de la admisión puede no reflejar adecuadamente la gravedad de una lesión. Hay que estarla monitorizando. Otro estudio pequeño buscó hacer eliminación de mioglobina mediante terapia de reemplazo renal utilizando un filtro estándar y lo que encontraron es que no fue mayor que la terapia de reanimación con líquido sola. Entonces, las indicaciones de terapia de reemplazo renal en los pacientes con quemadura eléctrica pues son las indicaciones convencionales que cualquier otro paciente. En cuanto a los electrolitos, el mayor temor es la presencia de hipercalemia. Y aquí hay un estudio de un colega, un estudio retrospectivo que midió el potasio en las primeras 24 horas posterior a la lesión eléctrica y determinó como niveles altos un potasio por encima de 5. Lo que encontró es que no había correlación significativa entre el porcentaje de superficie corporal y el potasio. Miren, aquí están los porcentajes y aquí están, digamos, los niveles que están por encima de 5, estos aislados. Y entre la CPK y el potasio también lo mismo, no hubo una relación estadísticamente significativa. ¿Qué más encontraron? Durante la primera semana del postraumatismo eléctrico, 23 pacientes hicieron lesión renal aguda y como lo diagnosticaron fue más con el gasto urinario, cuando hay disminución del gasto por debajo de 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Esa fue la manera que ellos determinaron lesión renal aguda. Y ellos encontraron solo 2 pacientes hiperpotasémicos durante la admisión en los grupos y uno tenía lesión renal ausente y otro tenía lesión renal presente. Cuando los pacientes también dejan de orinar, es importante sospechar síndromes compartimentales abdominales dado los volúmenes altos de reanimación en los pacientes con quemaduras. Cuando ustedes están infundiendo a una tasa mayor de 250 mililitros hora, estamos en riesgo de hacer un síndrome de una hipertensión abdominal y un síndrome compartimental. Entonces, en estos pacientes, cuando dejen orinar, pues lo que deberían hacer es medir una presión intraabdominal. Si está por encima de 20 y hay disfunción del órgano, que en este caso sería el riñón, ahí está el diagnóstico y deberían pues proceder a hacer todas las medidas, la sonda nasogástrica descompresiva, relajar al paciente, si es necesario intubarlo, volver a tomar la medición y si definitivamente la medición está por encima, pues proceder a un manejo quirúrgico. Aquí está entonces el sistema musculoesquelético, así es como nos pueden llegar también los pacientes. Y el mensaje más importante que les quiero dar acá, esto evidentemente es una extremidad en riesgo de un síndrome compartimental y no debemos esperar a que los pacientes hagan los síndromes compartimentales porque son extremidades que vamos a tener dificultades para que tengan viabilidad. Entonces, si ustedes están en un hospital que no hay unidad de quemados, pero cuentan con un cirujano general o con un cirujano plástico o con un cirujano de mano, pues probablemente pueden hacer que los pacientes tengan una fasciotomía y hacer la remisión a unidad de quemados y probablemente esta extremidad va a tener un mejor pronóstico. Entonces pueden hacer fasciotomías tempranas y la idea es también por cirugía plástica, pues en cuanto sea posible, empezar a hacer cierres. Este es pues un paciente que indudablemente ya llega con una extremidad que no es viable, que tenemos exposición ósea. Aquí lo que les quiero mostrar es que de todas formas en las primeras 24 a 72 horas de una quemadura eléctrica es muy difícil delimitar
hasta dónde llega el tejido necrótico y el tejido viable. Entonces, probablemente estos pacientes sean llevados a cirugías de hibridamiento, necesiten amputación, pero el nivel de amputación pueda después tener que seguir elevándose. Y estos son pacientes pues en los que indudablemente requirieron amputaciones y pues ¿qué hay que hacer? Continuar cuidando lo que está viable y que después haya pues como una mejor cicatrización. Y nunca olvidar la rehabilitación temprana de estos pacientes. A nivel neurológico también se pueden presentar un montón de cosas y estos pacientes pueden llegarles con pupilas fijas y dilatadas y esto puede ser consecuencia de los efectos de la electricidad sobre el sistema nervioso autónomo y no necesariamente es que tengan una lesión cerebral anóxica. Pueden tener entonces pérdida de conciencia en el sitio de hechos, un trauma craneoencefálico asociado, lesiones medulares, llegar con confusión, amnesia, cefalea, falta de concentración. Y donde les quiero resaltar es que esos síntomas son tan variables y pueden presentarse temprano o tarde, hasta 2 años. Y hay mucha gente que probablemente no lo va a asociar con el accidente inicial del paciente si han pasado 2 años. ¿Qué pasa en el nervio? Entonces ya saben que el nervio tiene una resistencia baja y por eso es un mejor conductor. Entonces hay necrosis coagulativa en el nervio, hay daño indirecto en la mielina. Y la neuropatía periférica es más frecuente en la extremidad por donde pasó la corriente. Otros que se pueden presentar, entonces, es la lesión macular, el desprendimiento de retina y las cataratas. Y las cataratas se pueden presentar hasta 3 años después, posterior al evento. Y eso se causa porque se hace un realineamiento de las fibras de colágeno a nivel ocular. Entonces, si alguien tiene ese accidente y 3 años después tiene una catarata, pues sigue siendo consecuencia del accidente con la electricidad. También se pueden presentar con tinnitus y vértigo y esto es debido a la disfunción del oído, porque se haya perforado la membrana timpánica, porque haya lesión en los huesecillos, porque haya daño del nervio craneal y esto puede ser un daño que puede ser transitorio o puede llegar a ser permanente, entonces necesita una evaluación progresiva. En cuanto al tratamiento o el manejo de los pacientes con quemadura eléctrica, entonces lo más importante siempre va a ser la prevención. Este es un póster que se hizo para el 26 de octubre, que es el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras. La electricidad cuando quema tu piel, la quema como fuego. Y aquí tiene el mensaje, ten cuidado con la electricidad. Un choque eléctrico puede generar marcas graves y permanentes en tu piel, inclusive en órganos como el riñón, daño renal, arritmias cardíacas, amputación o discapacidades permanentes. Entonces, lo más importante es que haya campañas de prevención, que las empresas donde se maneja electricidad tengan el suministro adecuado de implementos de protección para las personas. En cuanto a las generalidades también del manejo, se deben manejar como cualquier paciente politraumatizado, ACLS, ATLS, y en la vía aérea evaluar si hay compromiso de la vía aérea, quemadura de la vía aérea, y si el paciente va a requerir una intubación, si ustedes necesitan ventilarlo, pues la mejor manera va a ser una ventilación protectora. Las fórmulas tradicionales de reanimación, entonces esto es insuficiente, digamos que las fórmulas como Parkland no es que estén obsoletas, es importante que la gente sepa que ante una quemadura debe utilizar volúmenes importantes de reanimación y esto puede ser diferente para todos, para alguien puede ser mucho un bolo de líquidos 200, para otro 500, para otro 1000, entonces eso es como para que las personas tengan una idea de que se necesita una reanimación volumétrica adecuada, pero en una unidad de cuidado intensivo lo que mejor podemos hacer para guiar la reanimación de estos pacientes debe ser una monitorización invasiva. ¿Con qué? Con lo que tengan, con los recursos que ustedes tengan, si tienen picos, si tienen volume view, si tienen ecocardiograma, si tienen ecógrafo. Entonces, deben guiar la monitorización y el manejo de los líquidos es por estas metas y no por una fórmula. También puede realizar mediciones séricas de potasio, fosfato, calcio, CPK, creatinina y troponina, evaluar y hacer el diagnóstico de rhabdomiolisis y ya vimos cuál sería el manejo
todos estos pacientes tienen que tener una vacunación antitetánica obligatoria y es muy importante establecer tempranamente también la tromboprofilaxis porque ya vieron que el daño a nivel de los vasos sanguíneos es alteraciones en la coagulación. En cuanto a antibióticos, también quiero dejar un mensaje porque es supremamente común que remitan pacientes con quemaduras por inicio de manejo de antibióticos y esto no es adecuado, no hay una indicación por una quemadura de iniciar un manejo antibiótico, esto es ineficaz para prevenir infecciones, su uso conduce a microorganismos más resistentes y tampoco se recomienda de uso tópico. Sin embargo, es importante aclarar que cuando los pacientes van gran quemados van a procedimientos quirúrgicos, pues sí se debe utilizar la profilaxis antibiótica dentro de salas de cirugía. Ya otra cosa diferente es si diagnosticamos una infección en un paciente quemado. Y resulta que diagnosticar una infección en un paciente quemado pues no es tan fácil porque estos pacientes son hipermetabólicos, hipercatabólicos, entonces son pacientes que están taquicárdicos, inicialmente están en un periodo de hipovolemia de hipotensión, pero después tienden a estar en la hipertensión, son pacientes que van a hacer elevaciones térmicas después de curaciones, después de procedimientos quirúrgicos, por lo tanto, deben considerar importante la elevación de temperatura por encima de 39. Fiebre en el paciente quemado debe ser por encima de 39. O si tienen por debajo de 36.5, pues tienen que prender las alarmas, porque ahí es difícil diferenciar. Los quemados en sí, posterior a procedimientos por la exposición de la superficie, pueden presentarse con hipotermia, pero la hipotermia pues también puede ser un signo de infección, entonces ahí habría que considerarlo. Taquicardia mayor de 110, taquipnea, plaquetas por debajo de 100.000 3 días después de la quemadura, hiperglicemias por encima de 200, la intolerancia a la nutrición enteral, cuando tengan diarrea incontrolable, más de 2.500 mililitros por día. Y lo otro es, pues, si tienen algún cultivo positivo. Entonces, cuando estos pacientes son llevados a cirugía, es importante contar con cultivo de tejido, pero este cultivo de tejido tiene que ser cuantitativo. Así yo puedo determinar si el paciente tiene una colonización cuando tenga concentraciones por debajo de 10 a la 5 y ahí no tengo que dar ningún tratamiento, tengo que conocer los gérmenes que tiene el paciente. Cuando tenemos una infección local, cuando tengamos recuentos mayores de 10 a la 5 y ahí sí tenemos que establecer un tratamiento o cuando ya tengamos pues infecciones invasivas como tener bacteremias que pueden ser secundarias a la quemadura o bacterias asociadas al catéter o neumonías o infecciones urinarias. Otro pilar muy importante en el manejo de los pacientes es la nutrición y el mensaje principal es estos pacientes no deben tener ayunos prolongados, tienen un hipercatabolismo y un hipermetabolismo que hacen que se desnutran rápidamente. Nosotros en nuestro servicio, ellos tienen evaluación por soporte nutricional de manera temprana y la idea es que si se van a programar procedimientos quirúrgicos siempre sean en las horas de la mañana y si esto no es posible, no dejar en ayuno al paciente desde las 22 horas, sino ofrecer en la mañana una dieta líquida clara que necesita un ayuno de 4 horas, pero disminuir estos tiempos de ayuno prolongado. Tener una buena nutrición que va a hacer disminuir el riesgo de muerte, mejoría de la respuesta inmunitaria, minimizar el riesgo de infección, mejorar tiempos de cicatrización y mejorar los tiempos de rehabilitación. Otro pilar importante, en cuanto al anterior, la nutrición enteral pues siempre será la vía preferida y en caso de que no se pueda, pues ahí pueden considerar la nutrición parenteral, pero el enteral siempre debe ser la vía de elección. En cuanto al manejo del dolor, entonces las evaluaciones del dolor deben realizarse varias veces al día durante varias fases de atención, deben estar protocolizadas y registradas tanto como por el personal médico como por el personal de enfermería y en general las herramientas de evaluación, pues lo ideal sería las escalas que puede informar el paciente, entonces una escala de dolor cuánto tiene, 8/10, 9/10, 2/10, manejar escalas de ansiedad se pueden incluir para los pacientes quemados y utilizar CEPOT, que es el de observación de dolor en cuidado intensivo cuando los pacientes no pueden interactuar con nosotros o no puedan comunicar su evaluación. En general, pues el pilar fundamental son los analgésicos opioides, pero deben individualizarse porque hay heterogeneidad de respuestas, los efectos adversos y una estrecha ventana terapéutica de los opioides. Entonces, la idea es utilizar la menor cantidad necesaria para lograr el nivel deseado de control del dolor. Los analgésicos opiáceos no deben utilizarse de manera aislada, sino que deben tener medidas también
medicamentos no opiáceos y medidas no farmacológicas. Utilizar acetaminofén en los pacientes quemados, cuidado con la dosis máxima, obviamente mirar que no tenga contraindicaciones, y los AINES también pueden tener un papel con seguridad y eficacia, teniendo las consideraciones de las comorbilidades que tengan los pacientes y si tienen daño o no de la función renal. También se pueden conversar pues como las preferencias del cirujano respecto al uso de AINES. Considerar también gabapentina o pregabalina como complemento de un opioide en el dolor neuropático refractarios al tratamiento estándar. La ketamina tiene un papel fundamental en los procedimientos de curaciones para utilizarla como sedación, y la ketamina en dosis bajas también nos va a reducir el consumo de opioides, particularmente se puede utilizar en el periodo posoperatorio. La dexmedetomidina y la clonidina se recomiendan como coayudantes para el manejo del dolor. El uso de lidocaína es una segunda o tercera línea y no hay evidencia ni recomendaciones respecto al uso de cannabinoides. Aquí, en esta unidad de quemados, contamos con Clínica del Dolor, que son los que se encargan de hacer el manejo analgésico de estos pacientes, de hacer modificaciones cuando los pacientes vienen con el dolor postoperatorio, que en general es donde más se exacerba el dolor en los pacientes. En cuanto a cirugía plástica, pues parte fundamental del manejo de estos pacientes, y ellos hacen escarectomía, lavados, cubrimientos precoces, las fasciotomías, definen si el cubrimiento se puede hacer con apósitos especializados, aloinjertos, enteroinjertos, si se pueden hacer colgajos, y también si los pacientes tienen indicación de cámara hiperbárica. Resulta que cámara hiperbárica en quemados eléctricos hay artículos que son como reportes de caso, pero digamos que la cámara hiperbárica tiene papel en disminuir las infecciones y en mejorar los tiempos de integración de los injertos. Entonces, ellos deben establecer pues como cuál es el momento ideal para empezar a utilizar la cámara hiperbárica. Vuelvo y digo, la rehabilitación fundamental desde el inicio. Aquí también tenemos un departamento de medicina física de rehabilitación, contamos con terapia ocupacional, tenemos también terapeutas respiratorios. Entonces, contamos con un equipo multidisciplinario que hace que el resultado de los pacientes sea lo mejor posible, tenga menos afectación a su calidad de vida, menos discapacidad. Tenemos también el acompañamiento de psiquiatría para disminuir las secuelas emocionales que deben considerarse también desde el inicio. Esto es un trauma grave y que gente lo vive de una manera muy vívida y repetitiva al pasar los días del trauma. Entonces, importante rehabilitación desde el inicio. Y como conclusiones, entonces la incidencia de quemaduras eléctricas es baja, hay importantes costos de morbilidad, mortalidad, y estos están relacionados también directamente con la atención médica. Por esto es importante que los pacientes vayan a unidades de quemados. El reconocimiento y el tratamiento oportuno de las complicaciones pueden reducir la morbilidad y la mortalidad. Y como mensaje final, aquí está mi equipo de cuidado intensivo, las personas de rehabilitación, trabajo social, aquí los de quemados, psiquiatría, dolor, los cirujanos plásticos, y aquí estamos pues como todo el grupo de la unidad de quemados. Y el mensaje principal que les quiero dar es: para tener buenos resultados en los pacientes, lo más importante es el trabajo en equipo. Muchas gracias.